Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar por aquí. Espero que nos escuchen muy bien. Empezamos en Psiconsultoría con el café del día de hoy. Buenas noches, soy la psicóloga Fabiola Vázquez, parte de Psiconsultoría. Así como lo ven, trato de ser multitask. Todavía no me salen las presentaciones. Tienen que darme tips. Ayúdennos a crecer, ayúdenme a aprender. ¿Cómo le hago cuando estamos empezando? ¿Cómo les gustaría? Ayúdennos a crecer, ayúdenme a aprender. Ay, ¿cómo le hago? Ando en la compu y aquí. Pues muy buenas noches. Ahorita les mando los links, ahorita estoy al pendiente de todo. Vamos a esperar un momentito a nuestra invitada, a todo lo que tenemos el día de hoy. El café de Psiconsultoría del día de hoy. Espérenme. Tenemos a la psicóloga Wendy Baltasar el día de hoy, que también me llena de mucho orgullo y estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy. Permítanme un segundito para enviar todos los enlaces a las personas que nos pueden escuchar en vivo. Ahí vamos, ya los estoy esperando por aquí, con el cafecito, por supuesto. No les voy a decir qué número de taza es del día. No lo voy a hacer. Vamos a esperar un poquito por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo hemos empezado? A ver, permítanme un segundito. Permítanme un momento. Hola, hola, buenas noches. Déjame Hola, pongo mis audífonos para que te escuche yo mejor. Hasta mi gata dice buenas noches. ¡Ay, se fue, se fue! Ahorita la volvemos a hacer. ¿Cómo de que se va? ¿A dónde va? Ahí vamos, ahí vamos. Entró, pero nos la hizo de emoción nuestra invitada. Se volvió a ir. Ahí va. Hola, buenas noches. Ya son 3 personitas que andan por ahí. Buenas noches. No puedo ver quiénes están. Les he fallado en ya. la tecnología. Hola, Rosa. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Linda, buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí Disfrutando del calor aquí en Veracruz. son hechas, sí, oye, está fuertísima la calor, dirían acá. Sí, ¿verdad? Bueno, es que les platico un poquito. Nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Wendy, hoy está de visita aquí en el puerto, pero ella viene de Orizaba, así que por supuesto que el día de hoy en Veracruz se está derritiendo la psicóloga. Eso, Ay, ya no estoy acostumbrada. Estudié aquí en el puerto, pero pues ya se fue hace 22 años. nada, Ayer, cosa de nada. Ayer, vaya. Bueno, pues así, estamos, si te parece bien, empezamos de una vez para aprovechar el tiempo. Ya saben que cuando gustan la plática siempre se queda en el canal del consultorio y lo pueden ustedes revisar con toda la calma del mundo, y me da un enorme orgullo y honor tener de esta invitada el día de hoy, que es con la que cerramos el mes de la mujer con broche de oro. Yo siento que todas nuestras pláticas de este mes han sido excelentes, y esta invitada que también es con lo que vamos a concluir, y tenemos el cafecito de resiliencia en la educación especial, que, que es un tema que me encanta hablar desde cómo podemos crecer y desarrollarnos, y también dentro de esta área que es la educación especial, que conocemos luego tan poquito.
tenemos Sí, todavía y más de resiliencia. así es, muchos tabús y muchas cosas alrededor de esto. Y bueno, sin más preámbulo, Wendy, bienvenida. Gracias, gracias mi querida amiga. Es un gusto estar con usted y con el público que nos vaya a ver y nos está viendo. Sí. Platícanos un poquito de ti. Platícanos quién es Wendy, más allá de también de que ya les comenté que es la psicóloga, pero platícanos tu camino para llegar a donde has estado el día de hoy. Ok, va a ser breve. Yo estudié psicología Claro. aquí en Veracruz, en la Facultad de Universidad Veracruzana. Egreso y estudio una maestría y un doctorado en educación, pero desde que egreso empiezo a trabajar tanto en educación especial como en docencia a nivel universidad. Entonces son dos campos muy diferentes porque por un lado trabajas con personas con esta etiqueta normal que te vas dando cuenta Claro. cuando estás ahí que no es cierto, ¿sí? Porque llegan muchos casos a nivel universidad de no quizá de discapacidad, pero sí de problemas o dificultades de aprendizaje, ¿sí? Y a la par empiezo a trabajar en la Secretaría de Educación de Veracruz como psicóloga orientadora en educación especial. Después empiezo con un grupo de compañeras la verdad, mis compañeras son muy activas y propusieron y lo hicimos. Abrimos un centro de recursos para la información en una zona rural. Entonces ahí atendemos a personas con discapacidad, no solamente a niños, y capacitamos a los padres de familia y a los docentes de escuela regular para que sepan cómo abordar el aprendizaje de los alumnos. Y pues Claro, eso, hasta la fecha sigo haciendo. Recursos, así es, esto de centro de recursos de información, ¿cómo es? ¿No? ¿De qué se trata? Me dices que es alcanzar a los padres, pero ¿qué es lo que les alcanzas a ellos? Les damos, los capacitamos para saber cómo trabajar con sus hijos en esta parte de la resiliencia, ¿sí? De que no lo vean como una carga, como un castigo, sino que es lo que tenemos que hacer, vivir y darle las oportunidades para que sus hijos se integren a la educación. ¿Sí? Va a haber veces en que no es posible y tenemos que canalizar, pero se les dan opciones. Por ejemplo, ¿qué es esto? Se les va canalizando o enseñando para la vida un oficio, el que ellos se sepan mover, que sean independientes, porque lamentablemente, socialmente, cuando nosotros tenemos un hijo especial, empezamos a apapachar y en ese apapacho no nos damos cuenta que limitamos la autonomía de nuestros hijos y nuestros hijos especiales crecen y al igual que nosotros tienen necesidades y entonces llega un momento en que ellos atraviesan la adolescencia, llegan a la adultez y tienen que empezar también a hablarse de sexualidad, ¿no? Y es un tema muy tabú porque Es un nosotros tabú decimos, son enorme, ¿no? angelitos, son niños, no van a crecer y son tienen niños. deseo, no nada de eso. Y no es cierto, hay que orientarlos. Así es, hay que enseñarles. Por ejemplo, yo recuerdo un caso, creo que ha sido uno de los más complejos, un chavo que se masturbaba en cualquier lugar. Y tuvimos que empezar con rutinas y enseñarle que había lugares, ¿no? Claro. Pero para eso horarios y hay que hablar con los papás, ¿no? Entonces, si aquí en ciudad luego esos temas son tabú, en nuestras comunidades son más tabú. Entonces, lo que ellos hacían era amarrar al chico a la cama, ¿sí? Y lo tenían como un animalito, ¿no? Entonces, cuando estaba queriendo desde que tocarse, no vemos normal la masturbación, como tú dices, ni siquiera en la sí. ciudad, ni en ningún otro lado no es normal. Ahora imagínate cuando tienes esta limitación, ¿no? Sí,
Sí, y esos casos, por ejemplo, yo veía una vez cómo le echaban la cubeta de agua fría y pues estás hablando de que estás en la sierra, ¿no? En este caso estábamos en un lugar que se llama Huacapan y Ajá. muy lamentable, ¿no? Es una comunidad alejada, hasta hoy hablando de hace más de 10 años, ahora ya hay un poco más de acercamiento y pues han cambiado las situaciones, pero en un momento sí fue muy complejo trabajar esos temas. Entonces nosotras tenemos que estar constantemente actualizándonos. Es un centro de recursos, tú tienes que estar día actualizada y si te llega un caso así, buscar estrategias para los padres de familia, para que ellos se sientan acompañados en este proceso. Y pues bueno, Claro, no es sobre todo este sencillo. acompañamiento. Ujú, No, no, sí, es una tarea titánica, porque como dices, para empezar es desde nuestro concepto o nuestra definición de qué es normal y qué es especial, ¿no? Y hablando de eso, hace un momento decías esta diferencia y quiero que nos hables un poquito más de lo que has visto en las experiencias, por ejemplo, en la universidad con situaciones de aprendizaje o dirías, dijiste, ¿no? Trastornos o déficit, vamos a hablarle de esta manera, pero que no llegan a un centro de orientación, no llegan a una educación especial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde puedo sí. encontrar esa línea? Bueno, lo que pasa es de que es una delgada línea. Nosotros en educación especial hacemos una valoración que se llama habilidades adaptativas. Y aparte se sopesa con una serie de pruebas psicométricas para ver que el niño tenga la capacidad de estar incluido dentro de una escuela regular. Si el niño no tiene esas habilidades, se le canaliza a un CAM. En los CAMs van los que tienen mayor, bueno, no es que tengan mayor discapacidad, no, tienen una discapacidad severa o profunda y estos requieren un apoyo específico, más cercano, una orientación más directa. En una escuela regular se pretende que uno, como orientador, en este caso que nosotras somos, demos esa guía, ¿sí?, a los padres de familia, a los docentes, los capacitemos y de esta forma el niño vaya evolucionando y se vaya integrando. Pero la delgada línea es que hay chicos que tienen discapacidad, que esto les dificulta seguir progresando en los grados, porque también aquí hay que hablar de ese tabú tan grande que creemos que ser exitoso es acabar una carrera y no es así. Hay personas exitosas y felices. Sí, conozco muchos profesionistas infelices y que no son exitosos, ¿no? Entonces, Así es. ¿no? Entonces, en universidad, pues son muchos casos que nosotros llamamos, pues sí, como trastornos likes, ¿no? Por así decirlo, que han pasado muchas veces inadvertidos, pero cuando llegas a la universidad y con el ojo clínico que te deja la experiencia, empiezas a notar ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo un chico de la Facultad de Medicina que yo doy lectura y redacción, que ahora es lectura y escritura de textos académicos a nivel universidad, y recuerdo a chico que me entregaba tareas y digo, tiene dislexia, y así, ¿no? Dislexia, Sí, y entonces ahí ves el cuadernito típico, ¿no?, de la maestra de preescolar casi casi, y poniéndole ejercicios, y como recuerdo que al final del semestre, me llega o sea, sí, llevaba las tareas el joven, ¿no? Y llega a final de semestre y dice, maestra, le manda esta nota a mi mamá. Y la nota decía, maestra, muchas gracias porque durante toda su vida académica mi hijo pasó desapercibido el problema que tenía. Es la primera que lo detecta y agradezco, palabras más, palabras menos, que le pusiera ejercicios claro. para que Lexia pues disminuyera, ¿no? Porque es un problema de aprendizaje que tiene una solución, ¿sí? Pero pues ya imagínate a nivel universidad cuántos años estuvo arrastrando y no había sido identificado, ¿sí? Entonces Claro, ahí estamos hablando esta de parte de casos. identificación.
creo que bien lo dices, ¿no? Esta parte de identificar en el momento adecuado, pero también no creer que ya es tarde para identificarlo, porque nunca es tarde, ¿no? ¿no? Porque de repente también llegan, como dices, ya más adultos o más grandes ya en la universidad o dejen la prepa y dicen, no, es que ya es muy tarde para él, ¿no? Y no, nunca es tarde. Tal vez no ha tenido un diagnóstico adecuado y ojo con los diagnósticos, creo que para mí, y aquí tú me vas a desmentir porque tú eres la experta, para mí el diagnóstico te brinda herramientas para saber cómo Ey, trabajar, no es una etiqueta que es el sí, peso que vas a llevar, o sea, porque de repente tienes, como dices, tienes dislexia, ¿no? O tienes TDAH, o tienes, que es lo que encuentras en la escuela regular, ¿no? Que son situaciones que trabaja lo que me decías desde la diferencia entre USAER y UCAM, ¿no? Cómo saber qué es profundo sí. y qué puedo trabajar desde la escuela regular. Entonces, pero el conocer mis limitaciones es una oportunidad para explorar cómo puedo trabajar con ellas. O sea, no es así como que, ay, tengo un problema, o soy burro, ya no puedo, o qué voy a hacer. O Es sea, que como sabes que quitarnos ese estamos estigma del hablando de tabú. diagnóstico, ¿no? Exacto. Fíjate, Fabis, que un diagnóstico sirve para orientarte, pero lamentablemente la gente lo ve Claro, fácil que te ponga una etiqueta. Yo siempre les digo a los papás, miren, yo, o sea, créanme, es que mi hijo no se comporta, es que esto, es que el otro, no llegan con la lista de cosas que el niño no hace, ¿no? Y les digo, bueno, vamos a sí, darle porque la te dicen lo que no hace, no oportunidad. te dicen lo que hace. ¿Sí? Tienes toda la razón, Y fíjate claro. que me buscan para que les dé yo el papel. Entonces, yo les digo, vamos a darnos un año. Y cuando escuchan eso, luego los papás así como que un año? Sí, porque si yo le pongo ahorita la prueba al niño, o sea, para empezar son pruebas que no están muchas estandarizadas en México. Entonces hablamos que están estandarizadas en Estados Unidos o España, que es un ambiente diferente. Entonces, por ejemplo, Exacto. hay unas que traen rompecabezas y el niño nunca ha tenido un rompecabezas. ¿Cómo va a saber armar? Me va a salir mal desde un principio, ¿no? Entonces les digo, vamos a ver un año, vamos a impulsarlo, ¿sí? Por así como que impulsarlo. Y ellos luego se quedan, maestra, pero es que tiene TDAH, porque ya llegan ellos con el diagnóstico, porque lo vieron en un TikTok, porque lo Ah, vieron en claro. Facebook, sí, ya llegan con el Porque la diagnóstico, ¿no? maestra, porque el vecino, porque mil Sí, o cosas, ¿no? Claro. me parece, ¿no? Y entonces, yo les digo, ¿saben qué? Ojalá y el diagnóstico que le diera yo, que es un TDAH, se quedara para toda la vida un TDAH. Pero el TDAH evoluciona y se puede transformar. Y es hasta el día que mueres. O sea, no, los papás como que creen que ya rápido se quita o se cura. No, lo que pasa es que las personas, con las herramientas que nosotros les damos y sus papás más, porque sí, es un trabajo de papás, no nada más de los maestros, porque a veces creen los papás que es nada más del maestro. Bueno, fuera, porque pues nada más están 4 horas y los veo, pero el trabajo mayor es los papás y ahí es donde tiene uno que intervenir más. Entonces, yo al menos les explico que el poner una etiqueta tiene una consecuencia de que va a ser difícil que su hijo después se le quite esa etiqueta, que puede transformarse este malestar, por así decirlo, este trastorno en otra cuestión. Y eso es lo que a veces no les explican los psicólogos. Yo tengo muchos compañeros y miren, bueno, yo entiendo porque la verdad, pues todos necesitamos trabajar, pero no se toman el tiempo para desarrollar habilidades básicas, ¿sí? Y entonces, Claro. pues yo más o menos les pongo unos ejercicios que sé que vienen similares en las baterías para que ellos puedan, es como un tipo trampa, ¿sí? La verdad, pero es que no se les ha dado la oportunidad a los niños. Y si tú no le das la oportunidad a un niño de aprender y lo pones directo, pues te va a salir mal. Es como si ahorita vamos a hacer un examen presencial, órale, 100 preguntas, pues ¿quién va a estar preparado? Nadie.
¿no? Entonces, Nadie, eh, ni la maestra, hay que vaya. sí, hay que darles las áreas de oportunidad, ¿sí? Eso, justo esa parte, ¿no? A mí sí me han llegado, como tú dices, a consulta, sobre todo lo hago con los más chiquitos, que de repente de Sí, claro, preescolar o primero de primaria y quieren una aplicación de baterías y diagnósticos completos, y yo les digo, miren, mejor vamos a evaluar habilidades y conocimientos de cómo estamos hoy, pero para saber en dónde estimular, para saber en dónde trabajar, no etiquetar, no un diagnóstico de ese tipo, no un diagnóstico general o completo de baterías. Vamos a hacer pruebas de inteligencias múltiples, como dices, de lateralidad, de mil cosas para poder saber en dónde trabajar estimulación. Y desde ahí sí. empezamos. Y si en un año, como dices, si en un año vemos que seguimos o vamos para atrás, bueno, entonces es cuando tomaremos en cuenta ir al neurólogo, ir al psiquiatra, ir a donde tengamos que ir, porque tampoco hay que estigmatizar el que si el niño requiere un tratamiento de ese tipo, necesitamos también ese apoyo, ¿no? Necesitamos también esa ayuda. Pero es como dijiste, el equipo completo, es el equipo multidisciplinario que tiene que trabajar y ahí el que lleva el mayor peso es la familia y Es la el casa. padre. Porque yo Claro. les digo, 1 hora conmigo a la semana, a 7 días, 24 horas con ustedes, no, pues, no comparemos, ¿no? El impacto que ustedes como Sí. sistema familiar tienen. Y ahora también esto, Fabis, quiero comentar que se ha comentado de que hay que llevarlos con el neurólogo y eh, no estoy en contra de ello. Al contrario, es necesario a veces, pero sí no llevarlo con cualquier neurólogo. Tiene que ser un neurólogo También. infantil, ¿sí? Y si tú ves que, Y o sea, yo siempre les digo a especialista los papás, en este tipo de cosas, porque, también me claro, ha tocado. sí, Vamos a entonces, darle, por a ver, ejemplo, yo pues, ¿cómo llego, se comporta el niño? Está así, así, así. Perfecto, tenga, esta es su receta. Yo, ay, no, ¿por qué? Ayúdenme, ayúdenme a esto, ayudarles. entonces, eso yo siempre les digo a los papás, yo creo que tenemos todos un instinto. Y si mi instinto, al ver ciertas cosas, me pone en alerta, aunque tenga su célula y su título ahí pegado en la pared, casi, casi, no quiere decir que sea lo correcto. Puedo consultar con alguien más, ¿sí? Lamentablemente, en esto de la necesidad económica, a veces encontramos personas que lucran y caemos con personas que al momento de que dan esto, parece que te están dando un medicamento para todo y la solución con eso. Y no es así. El medicamento apoya al proceso de la adquisición del Por aprendizaje, de supuesto. habilidades, todo. El medicamento por sí solo no hace nada más que calmar. O sea, eso también hay que tener en cuenta, porque nosotros a veces queremos, no, pues es que el doctor me dijo que tal pastilla y ya con eso. Es parte, no es todo. O sea, tenemos que trabajar en equipo, tiene que ser algo integral. Y créeme que he tenido muy pocos neurólogos en mi haber que me mandan mensaje de, oiga, ¿qué está trabajando? ¿Por qué está trabajando esto? ¿No? La mayoría Ay, es nada no, más le esos da los el amo. medicamento. Sí, la verdad sí, terminas recomendándolos porque entonces tú empiezas a notar que sí, él está en el entendido de que tenemos que trabajar en equipo para sacar adelante al chiquito, ¿no? O chiquilla, ¿no? Porque esto es Claro. importante. No nada más es esta cuestión de, pues ya lo estoy medicando y ya. No, o sea, hay que darle, seguir las terapias, las rutinas, porque por ejemplo, hay cosas que se hacen en todos los casos, ¿no? Las rutinas son siempre necesarias en todas las cuestiones de desarrollo, ¿no? En Cuando nuestros hablamos niños. de educación especial, sobre Sí, todo, llegan a tener un peso diferente, ¿no? Si de por sí en el crecimiento y en el desarrollo de cualquiera de nosotros,
los hábitos, las rutinas, todo lo que conlleva, por ejemplo, ahorita que en pandemia, que cómo se perdieron esas cosas, nos han pegado duro, ¿no? Entonces, regresar a eso es importante. Ahora en educación especial tiene un peso todavía más grande, ¿no? Esa parte de llevar un cronograma bien establecido. Así es. Sí, Fabis. Y pues bueno, afortunadamente, bueno, yo puedo hablar de algunos casos que en pandemia el hecho de que los papás no trabajaran ayudó a muchos de mis niños, porque tuvieron el tiempo para poder atenderlos, porque también está eso, ¿no? Yo entiendo a los papás que tienen que trabajar, que tienen que salir. Entonces yo les digo, no, mire, 10 minutos al día, 20 minutos, por favor, repasen, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo los de terapia del lenguaje, es que de verdad es necesario que todos los días repasen, hagan un ejercicio, así casi yo implorando, porque es eso, uno Por sabe que favor. es que hay edades, Fabis, la verdad, hay veces que hay edades. No quiere decir que después no se pueda, pero es más complicado, ¿sí? Y a mí me preguntan Por algunas veces, supuesto, ¿no? y ¿Por eso qué lo te gusta? sabemos, no nos vamos a meter en teorías del desarrollo, pero por favor, hay películas, hay una película con Jodie Foster que es buenísima, que habla precisamente de esto de la terapia del lenguaje, de cómo el proceso de la edad es súper importante porque nuestro cerebro llega un momento en que ya, si ya no aprendió a hablar y a hacerlo, ya no lo va a hacer. No quiere decir que no nos comuniquemos, vamos a tener una comunicación y un canal diferente, pero fonológicamente ya va a ser completamente, no imposible, Difícil. porque digamos, no hay imposibles en la vida, pero muy complicado, ¿no? Así es. Y muchas veces nosotros, en esta percepción de que nuestros hijos especiales no van a crecer, como que ahí luego, lo minimizamos, ¿no? Yo veo a algunos papás que sí hacen, ¿no? Entonces, es muy aparte de que sí tienen que trabajar y todo, pero no se dan el tiempo. Y luego es más fácil echarle la culpa al terapeuta, a la maestra, y no asumir también la responsabilidad. Entonces, por eso hay que trabajar en equipo y hay que estar conscientes de que para que el chico o chica salga adelante, necesita de todos, no nada más del docente. Sí, porque luego los papás te lo llevo, ahí le pones la tarea, la actividad, vengo por él en una hora y ya, bye. Ahí ¿No? regreso, ¿no? Entonces, Sí, no. sí, y ahorita que estás hablando de resiliencia, porque pues es el tema central de esta charla al café, la resiliencia, créeme que no nada más es para los papás, también para uno como profesionista, porque hay casos tan complejos, tan complicados, que tú sabes que no va a llegar a más. Y no es porque no seas bruja o algo así, sino porque estás viendo todo en contra, ¿no? Que los papás no apoyan, que faltan mucho, que no cumplen con las actividades. Y entonces uno le trata de echar todas las ganas, pero a veces se complejiza aún más, ¿no? Entonces, en este proceso entra la resiliencia, pues con lo que tengo, con lo que hay, voy a seguir adelante, ¿no? Porque es bien Claro, difícil, con lo que está a sí, mi es bien difícil. alcance. Claro, sí, por ejemplo, yo qué más quisiera, ¿no? Yo que les digo que trabajo en un centro de orientación, apenas nos llegó, estoy hablando que el próximo año cumplimos 10 años de que inauguramos ese centro y apenas tenemos una Vamos tablet, al aniversario. una laptop y poquitos juegos, ¿no? Y entonces, fíjate que yo admiro mucho a mi personal, bueno, no es mi personal, son mis compañeras de trabajo, porque de momento con material reciclado empezaron a hacer juegos, Ah, juguetes, ¿no? Sí, o sea, por ¿de dónde? No sé, supuesto. pero lo hicieron, ¿sí? Y las carencias, o sea, yo les digo, porque ahí sabemos, ¿no? Los papás no están involucrados, los niños llegan solitos, se van solitos, o sea, es un ambiente diferente, ¿no? Y podrían ellas decir, pues me cruzo de brazos y ya, ¿no? Pues total, nadie me ve. Podrían Pues ya, hacerlo ¿qué hago, fácilmente, no? ajá,
Pero en este sentido de resiliencia, ellas dicen, es que aunque no estén los papás acá, yo tengo un compromiso con mi alumno. Y entonces yo las veo y la verdad me maravilla. Y ellas me han enseñado que a pesar de que esté todo en contra, siempre hay algo que hacer, ¿sí? Y para ello, pues hacen el material, como te comento, y luego se los dan a los chicos, y los chicos maravillados con las corcholatas. O sea, uno desde fuera dices, "Ay, ¿en serio?". Y ya como grandote, ¿no? Como señor amargado. Pero los chicos, o sea, de verdad, maravillados, maravillados, ¿no? Entonces, esto de la Claro. resiliencia es un tema muy, muy controversial, porque no nos damos cuenta cuando la obtenemos o cuando la llevamos a cabo. Y creo que ahorita que Como que me es un don dijiste, muy es que, innato, ¿no? claro, me puse a analizar y dije, wow, pues creo que todos los días hacemos la resiliencia como, como equipo, y en este caso yo, de que a veces pues estamos trabajando en 14 escuelas y es difícil que las 14 escuelas, los docentes de las 14 escuelas, estemos en la misma sintonía, porque todos tenemos una historia de Claro. vida, tenemos grupos con 50 chiquillos y es Procesos difícil, ¿no? individuales, ¿no? Exacto, pero eso en estos años que llevamos eh, no hemos decaído, al contrario, seguimos trabajando día con día para nuestros alumnos. Así es. Yo me acuerdo mucho que hablabas de esto en la universidad, que también fue hace 2 añitos que salí. Hice prácticas profesionales en un UCAM precisamente. Muchas gracias a mis maestros porque ellos de verdad que era así de ya, Fabiola, órale, vamos, ve, por favor, ya déjame en paz, ¿no? Pues me dejaron, me dieron chance, la psicóloga Zenet, que adoro Ah, muchísimo, me sí, permitió ir claro. a su centro de trabajo a apoyar, siendo yo estudiante, y yo decía, ¡ah! Dios, yo creo que esto no es para mí. Yo sí, te lo juro que yo decía, esto no es para mí, es que tengo que tener una paciencia sobrehumana, tengo que tener habilidades que yo no tengo, no puedo. Y todo porque ese día me acuerdo que me tocó apoyar a un niño con autismo a un ejercicio para Uy, atar agujetas. Entonces estábamos trabajando con pinza fina a pasarla por hoyitos, ¿no? Nada más era así como gusanito. Y yo decía, ay, no, por favor, ayúdenme. Todo el día haciendo eso porque no le salía. Y como no le salía, luego aventaba cosas, ¿no? Y yo así de, ay, Dios, ¿qué voy a hacer? No, yo ya me voy. Yo dije, no, ya me voy. Yo no regreso. Ya no, yo no puedo. Entonces, ¿cómo me acuerdo esa vez que la psicóloga me jaló y me dijo, a ver, ¿qué pasa? Si esto no es lo tuyo, por supuesto que no es lo tuyo. Creo que cada psicólogo también tenemos nuestra especialidad, ¿no? Pero si estás así es. aquí, aprovecha la oportunidad, aprende, sácale jugo a las cosas y si al final del semestre tú decides que no, adelante. Y creo que esa fue una de mis primeras experiencias, precisamente hablando de resiliencia personales, en donde dije, ok, pues sí, no puedo. Se vale decir no puedo, se vale decir no sé, se vale decir en esto no soy buena, pero tengo que aprender. Vamos juntos y ahí voy, ¿no? A ver, Chuchito, vámonos juntos, tú y yo podemos. A ver, vamos, hoy este semestre terminamos de aprender a amarrarnos las agujetas, ¿no? Y esa meta me puse. Y me acuerdo que Y cuando fíjate, lo Fabi, logró, ah, es no, que a hombre, eso voy, celebré como Fabi. si me hubiera ganado la lotería, se los juro, o sea, Son metas diferentes. Yo siempre lo digo con los papás. claro. Eh, Aquí en educación especial, nosotros tenemos que entender que las metas no son las que dictamina la sociedad de que, ay, acabó la primaria, wow, ¿no? O hizo, no, sino, por ejemplo, tengo un alumno, me encanta, bueno, es que son le digo la manada de gaeles, porque de momento me cayeron como 4 alumnos gaeles, ¿sí? Los 4.
Y, Pasa, y los pasa. 4 llegaron con el mismo diagnóstico de autismo. Los 4, ¿sí? Y de los 4, creo que solamente uno tiene Asperger. O sea, ¿no? Los otros no era autismo, era Y otra los cosa. demás es más Porque profundo. también, Ah, era otra cosa. no, es que ¿sabes qué pasa? Que también hay un fenómeno ahorita con la pandemia, como los alumnos no han ido a la escuela, no saben Cierto, ciertas cosas, cierto. y no se autorregulan, y entonces los llegan a confundir con autistas. Sí, la verdad está pasando con Sí, sí me TDAH. han Es llegado algo. así, Exacto. Yo siento que es un tema que es para una tesis. Ahí si anda alguien que esté estudiando, es un buen tema de tesis, por favor. de titulación, ¿sí? Y bueno, el punto es de que eh, con Gael es que ya dijo hola. No hablaba nada y tenía 4 años, ¿no? Y entonces, ahorita habla como perico, pero no tenía la necesidad de hablar. No tenía la necesidad de hablar. Entonces, cuando dijo hola, o sea, ver las lágrimas en la cara de la mamá, es que dijo hola, o sea, así emocionada, ¿no? Sí, Y dices, no, no, no. o sea, en educación especial entiendes el valor de escuchar un hola, un te quiero, de que un niño sepa agarrar una cuchara, de que se sepa cambiar, o sea, cambia las metas por completo. Y son satisfacciones tan grandes que uno dice, es que ya lo logró, o sea, te lo juro, ¿no? Yo luego hablo con mi hijo o hablo con mi esposo, les mando video, es que ya logró esto. Yo bien feliz compartiendo el logro del alumno, ¿no? Porque pues ha sido a veces etiquetados muy severamente. Sí, por ejemplo, tengo otro chiquito, que no voy a decir su nombre, pero igual empieza con G. Te digo que todos ahí, casi, ahora puros nombres con G. Y llegó y sí, la maestra de grupo le decía que era un payaso, que no sabía, que era un tonto. Y pues la verdad, mi niño lo que tenía era una autoestima en ese momento muy baja. Y de diciembre a este mes ya leemos como 18, 19 letras del abecedario con sus conjugaciones. Lo único que necesitaba era seguridad, ¿sí? Y es que a veces no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos también pasan, ¿sí? Nosotros luego, para nosotros, claro que va a ser fácil ponernos unos zapatos y amarrarnos las agujetas, pero no sabemos si mi hijo tiene sus dedos fortalecidos para poder hacer ese proceso. Y entonces, como no se apura, lo regaño y mi hijo entra así como, es que no sé, y no sé cómo decirte que no sé, y te veo enojado y mejor no te digo nada. Y Y en me esto de frustro, me educación especial, bloqueo y ya no hago nada, ¿no? claro, y en esto de educación especial es tener como 100 toneladas de paciencia, y si hoy no sale, mañana volverlo a intentar, y si mañana ya no lo recuerda, tener la paciencia para volverlo a intentar al otro día. Y llega un momento en que uno también tiene que aceptar que a lo mejor mi alumno o mi hijo no va a poder aprender a leer y escribir, no va a poder seguir adelante en estudios, a lo mejor técnicos, académicos, pero puede aprender a hacer un oficio, a ser independiente y a valerse por él mismo y ser útil para él, ¿no? Porque eso también, fíjate que a lo Claro, largo de mi vida, yo he tenido la oportunidad de ver a jóvenes, ya ahora adultos, inmersos laboralmente, a pesar de que tenían un diagnóstico de discapacidad profunda, por así decirlo, ¿sí? O de alguna situación. Yo recuerdo mucho el caso de un chico sordo que trabajó de velador y trabajó de intendente, ¿sí? Pero es que eso se trata, no se trata de el oficio, se trata de que lo hagas con amor, con pasión y sobre todo que te sientas el cómo hago satisfecho las de cosas, lo ¿no?
Claro. Hace rato Entonces, decías de qué es éxito para mí, ¿no? Que nos mencionabas. Y que de repente también, como cuando estamos en esta área, tenemos que pegarle mucho al concepto de éxito de los papás, no de los niños, de los papás, de lo que ellos esperan que haga su hijo. Es que yo espero que sí, aprenda a regular sus emociones. O me pega mucho es que se tiene que controlar. Y yo luego les pregunto qué es controlar. Porque controlar las emociones es real, tiene que hacerlo, pero controlar no significa no sentir. Por supuesto que va a sí, sentir las emociones y los sentimientos y todo, pero tiene que aprender a controlar sus reacciones, que son dos cosas diferentes. Pero tienes que trabajar con los conceptos y las definiciones y las expectativas de los padres, y ni siquiera de los niños, ¿no? sí, o sea, pues a lo mejor yo tenía una alumna que era feliz escuchando música, ¿no? Y no hablaba. Y cuando la conocí me decían, es que no habla. Digo, ay. Y ella, como me acuerdo mucho de que, fíjate que fue un caso, ella nació sin ningún problema, pero le pusieron una vacuna caducada y quedó con parálisis cerebral. Bueno, no me acuerdo bien el diagnóstico, la verdad. Pero después ahí, eso no te lo dice ningún libro, veía que, pues me decían que escuchaba música. Y un día que me pongo a platicar con su abuelita, le digo, ¿qué música escucha? No, le encanta Enrique Guzmán. Uy, pues a mí también. Vamos a poner pura música de Enrique Guzmán y Pues ya empezó a la hicimos. verbalizar un poco, ¿sí? Pero yo veía frustrada a la mamá porque yo al decir un poco, pues sí, obvio, algunas palabras, pero no bien dichas, ¿sí? Y la mamá esperaba que hablara fluidamente. Cuando yo la recibí ya tenía 10 años. Entonces, en esta parte que estábamos hablando de la edad y estas cuestiones, pues es muy complejo ya a la edad de 10 años que un niño verbalice completamente o ya un joven. Entonces, pues bueno, esto no quiso decir que no se siguiera dando la terapia, se le siguieran dando algunos ejercicios, y ahí, fíjate que muy bonito porque se hizo una canalización a un CAM para que aprendiera un oficio, ¿sí? Entonces aprendió a hacer recuerditos y es algo con lo que se ayuda y la venta de algunos productos como por ejemplo chiles rellenos, ¿no? Algo. Entonces, Este yo, trabajo de emprendimiento, ¿no? sí, yo no Ser sus podría propios jefes decirte que porque tienen que entiendo a la mamá. realizarse ellos mismos. Yo no te puedo decir que entiendo a la mamá porque nunca vas a entender a alguien porque no estás ahí, pero puedes Claro. comprender el dolor, la tristeza, la angustia, porque pues todos cuando tenemos hijos, ¿sí? Creemos que van a ser pues doctores, maestros, y no iba a tener 20 hijos, casi se va a casar y todo. Y pues no, hay que cambiar las expectativas. Yo siempre he dicho que las expectativas con un chico, con cualquiera, ya sea término normal o especial, no deben de ser altas, deben de ser al día. Y sobre todo dándole la oportunidad al niño de que él se desarrolle en el ámbito que él desea, ¿sí? Y si ese ámbito es a la mejor carpintería, plomería, herrería, caballería. Yo recuerdo un alumno que, es que maestra, yo quiero ser de estos, de los que hacen jaripeo. Y pues Ah, bueno, ¿no? O sea, está en jaripeo mi alumno. La otra vez me lo encontré en un evento de ranchería, ahí con el lazo y todo, con el traje, y dices, qué padre que pudo lograrlo, ¿no? Pero es que a veces nosotros como padres también somos educados así socialmente. Nuestros padres tienen expectativas con nosotros y nosotros aprendemos a poner como padre. expectativas en los hijos. Exacto. Y pues obvio que nuestros hijos viven tiempos diferentes, ven cosas diferentes y pues van eligiendo caminos diferentes. Entonces, las expectativas yo creo que deben de ser
ser un buen padre en medida de lo que me sea posible, brindándole atención a mi hijo de calidad. Porque yo siempre lo he dicho también, es que maestra, yo estoy con el niño, ese sí, pero no nada más es estar viendo la tele, la telenovela, ¿sí? O que usted esté Maceta, ¿no? cocinando, ajá, o el niño ahí jugando y usted cocinando, limpiando, o sea, eso no es estar. Estar es convivir con calidad con mi hijo, platicar. Si él me hace preguntas difíciles, como las que hablábamos hace rato, y no sé cómo responderlas, decirle, hijo, permíteme, voy a investigar y te digo, ¿no? O sea, yo creo que como padres debemos de dejar un poco las expectativas de lado y empezar a disfrutar a nuestros hijos y darles herramientas para que ellos labren su vida, ¿sí? Eh, como ellos desean, con valores que nosotros les inculquemos, siendo felices, disfrutando, no siendo felices, sino disfrutando, ¿sí? Claro, disfrutando esta parte, ¿no? Y precisamente regresando a este concepto de resiliencia, hablamos de que uno de los aspectos de esto es ser empático. O sea, si ustedes van y buscan en Santo Google que aspectos de resiliencia, hablamos de empatía. Y hace un momento decías, yo no puedo sentir lo que la otra persona, porque tenemos también este concepto de que empatía es de que yo siento lo mismo que tú. Y no es cierto, yo no No, siento lo mismo que tú. O sea, jamás voy a poder experimentar lo mismo, pero puedo comprenderlo, puedo entenderlo y puedo claro, acompañarte, que eso sí es empatía, ¿no? Eso sí es empatía. Y cuando hablamos de educación especial, en donde de repente, a mí me pasó una vez en el supermercado, una señora que iba con sus dos hijos, esto no es de, no, bueno, no sé si es de educación especial, pero eran dos niños que iban en el carrito haciendo un mega berrinche, pero se escuchaba en todo el super, vaya, ¿no? Y la señora iba como a punto del llanto que ya no aguantaba, pero ahí iba la señora y yo puedo. Y no es no, pero yo escuchaba, porque pues te la topas, ya sabes, los super no están tan grandes, te lo topas en qué otro pasillo, y yo escuchaba que ella como que se hablaba a sí misma, así de no, yo puedo, no es no, y iba, ¿no? Como que murmurando cosas, y ahí medio le cachaba yo cuando pasaba al lado de mí, hasta que en un momento me acerqué, porque cuando somos psicólogos tenemos título para ser chismosos y para entrometernos, ¿sale? Entonces yo me acerqué, no la conocía, y es, señora, usted puede, ¿eh? Lo está haciendo bien, siga así, no es no. Te juro que me volteé a ver así, como que iba en el carrito y me volteé ahí, ¿verdad que sí? Sí, señora, usted puede. Sí, yo puedo, ándale, usted puede, que no se deje, usted va bien, señora. Gracias. Y como que le regresó un poquito de aire en los pulmones, porque por supuesto que la gente se le quedaba viendo horrible. O sea, se le claro. quedaba viendo terrible. Y es que yo luego les digo a mis pacientes, antes de estar bien, vamos a estar peor. Quiero que lo tengan bien puesto, porque necesito mucha paciencia de su parte. Antes de estar bien, vamos a conocer el lado oscuro realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a Y vamos poner limitantes, empezamos a decir que no, empezamos a poner estructura, empezamos a disciplinar desde las consecuencias, no desde los castigos, empezamos a hacer cambios y por supuesto el niño dice, a ver, ¿de qué me están hablando? Y los berrinches, si antes estaban feos, se van a poner, pero de color de hormiga. Y entonces les digo, antes de estar bien, vamos a estar peor. Y necesito que sean muy congruentes, muy pacientes, pero también que se den el chance de ser persona y no solo papás, ¿no? Porque de Y repente en nos esta creencia, olvidamos que somos individuos. Así es, de que sí, tengo que ser y que tengo que estar ahí. No, date chance y date tiempo. Se vale decir, ¿sabes qué, hijo? No tengo ganas, no puedo, necesito yo también descansar. Hace un momento decías de los tiempos de calidad. Luego yo les pregunto a los papás de entrevista, ¿no? Horario de trabajo, esto y el otro. Y así como que se me quedan viendo medio, sí, yo sé que son muy chismosas, les digo, pero les pregunto horarios de trabajo
porque no quiero hacerlos quedar mal, porque se vale venir cansado del trabajo y no tener ganas ni tiempo. Se vale, porque eres persona antes de ser papá, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué no dentro de eso buscamos, como dices, 5 minutitos? Si ya tenemos que hacer la cena, ¿por qué no la hacemos juntos? No nada más que me veas, vamos a hacerla juntos. Si venimos en el carro de camino de que te voy a recoger de la escuela, ¿por qué no aprovechamos ese camino para, yo tengo luego jueguitos, ¿no? Así, luego yo voy con mi hija y voy, palabras que empiecen con L y ahí vamos. Y todo el camino, porque bueno, luego aquí en Veracruz los caminos son largos y vamos jugando a ver, y tal, no, y esa no es L, o es así, vamos, esa te la inventaste y tenemos reglas del juego, ¿no? Y luego les digo a los papás, aprovechen el tráfico, aprovechen esos momentos muertos que no nos sirven de nada para que ese sea un momento de calidad, para que cuando lleguen ustedes a casa y quieran acostarse a ver la tele porque lo merecen, lo puedan hacer, pero ya trabajaron, ya dieron, Sí, ¿no? Entonces, y es ¿sabes qué, como que ese Fabi? equilibrio ahí. Exacto, yo les digo a los papis, fíjate, ahorita hablando de lo que les decimos, yo les digo, ¿cómo hubieran querido que fueran sus papás con ustedes? Es el momento, no es libertinaje, no, pero ¿a poco no deseaban que jugaran con ustedes? ¿Por qué no juegan ustedes ahora con sus niños, no? Entonces, esos juegos que tú dices que son realmente excelentes, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ir saltando con Don Lalo y contando, ¿no? Íbamos contando, pero con seriaciones, ¿no? 3, 6, 9, tal. O los taxis, mi papá le ponía mucho a mi hijo, busca un taxi que tenga el número tal, ¿no? Y entonces pasaba un taxi con el número 4 o los colores de los coches. Y son pequeñas actividades que refuerzan muchos conocimientos. Ahora, si eso es con un niño normal, que volvemos a esa etiqueta que no debe de ser, pero es, ¿no? Por el momento, este, con alguien especial requiere un poco más de apoyo, más de paciencia y estar insistiendo el doble de lo que insistes o hasta triple de lo que insistes con alguien normal, ¿no? Entonces, el compromiso de tener la empatía no debe de ser de buscándola en otros. Debemos de empezar con nosotros, teniendo esa empatía para entender, ¿sí? Que no merecemos esta situación, pero estamos inmersos en ella y que lo vamos a hacer lo mejor Claro, posible, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que también pocas veces se habla, porque para los papás con hijos especiales, sí es una carga, claro que la es, ¿sí? Y es es que una búsqueda de dar, no es no, una no es sencillo, obligación y es una ¿sí? responsabilidad. Si tener hijos ya de por sí es que es una bendición. Sí, no estamos diciendo que no sea una bendición, pero por supuesto que tienes obligaciones y responsabilidades y es una obligación también. No es de que si quieres o no. Entonces, también ahí, ¿no? No negar esta otra parte. Pero por supuesto que cuando hablamos de un diagnóstico de educación especial, hablamos más fuga de dinero porque necesitan tratamientos más especiales, necesitan más que ya lo estés llevando al psicólogo, como dijimos, si amerita ir al neurólogo, la consulta en neurología no es económica, el medicamento no Es es muy cara. económico, los procesos son ir, venir, jalar, y por ejemplo, tú que trabajas en comunidad, que de repente son diagnósticos que, que se quedan en el aire y pues como el paciente que me comentabas, es más fácil amarrarlo porque desconocemos y no solo estigmatizar a la familia de, ay, es que lo están amarrando, sino también desde es que no tenemos dinero para llevarlo a un tratamiento. Entonces, no Ni el viene desde conocimiento, ahí un adulto en el. Exacto, también hablamos de que un adulto que conlleva educación especial, por ejemplo,
háblese de síndrome de Down, autismo o lo que le quieran llamar ustedes en educación especial, como adulto laboral se va a enfrentar a que no necesariamente va a tener una estabilidad laboral tan fuerte, a menos de que le enseñes a ser independiente, a menos de que tú le enseñes a que él tiene que gestionar su propio desarrollo y su propio dinero, porque si no, tú lo mandas al mundo laboral a hacer entrevistas y no es imposible otra vez, no digamos nunca, nunca digas nunca, no hay imposibles, pero va a ser muy difícil que tenga una estabilidad laboral y ahí hay casos de que por eso dejan de tomar el medicamento, dejan de ir al tratamiento, dejan de ir al psicólogo, dejan de hacer todo, no porque no quieran ir, sino porque pues todo eso es hasta, aunque digas, me lo da mi institución de salud e ir al neurólogo, pero te tienes que trasladar y eso implica gastos. O sea, ya digamos que la ¿Sí? consulta es gratis. Sí, aunque la consulta sea gratis, el traslado, el movimiento, el dejar de ir a trabajar ese día a tu familiar, el mil cosas, implican movimientos y gastos. ¿Sí? Y implica que uno tenga que dejar de hacer cosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estos chicos, sabemos también que no va a ser sencillo cuando los papás van al día, ¿sí? Cuando los papás no acabaron ni la primaria, ¿no? Porque también cómo les explicas esto, ¿no? Y que los vuelvas empáticos hacia su situación. Y en esa empatía generar resiliencia, que resiliencia es esta cuestión de adaptarse a las circunstancias. No son lo que quiero, pero no hay de otra, como le decimos, ¿no? No hay más. Le entras o le entras, Claro. ¿no? Y tú, o Y sea, es y que, tú tienes claro, que ver. Es que ahorita que hablábamos de resiliencia, o sea, es entrarle, aunque no te guste, y tú sabes si te lo haces más difícil o lo haces un poco más amigable. Entonces, complicado, ¿no? porque Lo vimos ahorita en sí, pandemia, ¿no? Que no teníamos opciones. Es pandemia mundial, no hay opciones. Y entonces era o te adaptas mi mamá dice otra palabra, pero o te aclimatas o te afregas, ¿no? Entonces, sí o sí, ¿cómo le haces? Y muchas personas eso les pegó. Ahora imagínate vivir con un diagnóstico. Yo luego le digo a muchos pacientes, no tienes que vivir a pesar de tu diagnóstico, tienes que aprender a vivir con él, es parte de ti, no lo es todo, pero es parte de ti, tampoco lo puedes negar, porque al momento en que tú lo niegas y dices yo estoy bien, no pasa nada, te come, te gana. te estás negando y el negar no soluciona. Yo le decía no hace mucho a un conocido, digo, es que el hecho de que lo omitas no quiere decir que deje de existir. Ahí Que queda desaparezca. y se va haciendo. Y digo, y se va haciendo más grande, ¿no? No sé si han visto la de Red, la película. Entonces, pues sí, lo trata de evadir, trata de evadir, trata de evadir, pero pues llega un momento en que ya no puedes, ¿sí? Y entonces sale todo esto, se desborda y pues llega más problemas. Yo les digo a los papás siempre, entre más nos tardemos en aceptar lo que estamos viviendo, ¿sí? Más difícil va a ser empezar a trabajar con su hijo, porque hay resistencia. Y entonces es que de seguro me dieron un diagnóstico mal, es que en casa sí lo hace, y te inventan historias padrísimas, ¿no? Pero pues es Por que sí, supuesto, en casa sí lo hace, la pues sí, realidad. porque los estímulos de afuera no son los estímulos de casa, claro. Y mira, hay ahorita mucho de esto, ¿no? De que pues nosotros tenemos en educación especial adaptar, o sea, de hecho esa es la función, que las escuelas se adapten a los niños, pero la realidad es otra. Nuestra realidad es que no podemos adaptar un salón de 50 chiquitos para uno, ¿no? Son unas diversidades diferentes. Entonces yo tengo que aprender a coexistir con esas 50 almitas, ¿no?
y que aprendan todos, ¿no? O sea, esa es la realidad de nuestro país. En teoría se oye padrísimo, ¿no? Y de verdad es una utopía maravillosa que a mí me encantaría que en algún momento se lograra, que todos fuéramos inclusivos, que no existieran barreras para el aprendizaje ni la participación, pero es un proceso y ahorita ya se está dando y a mí me encanta, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana cómo están colocando estos pasillos que tienen, no pasillos, mosaicos que tienen como barritas es un sendero para personas ciegas. Entonces, con el bastón se van guiando para ir hacia varios lugares. Y estás hablando de una inclusión, ¿no? Y está padrísimo. Ahora nos faltan los alumnos ciegos, ¿no? O sea, porque también es eso. Claro, O sea, yo le porque digo, se cuando ve muy hablamos de padre, ¿no? educación especial, hablamos también de personas que tienen cegueras, sordomudos, o sea, educación Sordos, especial nada, hablamos de capacidad, dirían capacidades diferentes, pero claro. imagínate, ¿no? Sí, Es entonces, un abanico pues no es enorme. nada más, sí, no nada más nosotros nos debemos de adaptar, todos debemos de tener esa habilidad de adaptarnos, esa es resiliencia. Resiliencia es adaptarte, ¿no? De hecho, pues bueno, yo admiro mucho a Víctor Frank, que es uno de los precursores de la palabra resiliencia y toda la teoría que hay atrás de él. Y bueno, pues sí, Sí, o sea, porque lo creen ves que es de fácil, ¿no? ahorita de la pandemia, no, señores, No, este concepto uf, es viejísimo. estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Víctor Frank De, estuvo en un de campo de adaptarse concentración. cuando regresaban, ¿no? Sí, sí, y fíjate que a mí yo me admiraba de él, o sea, créeme que me admiraba porque él escribió su tesis 3 veces y las 3 veces en el campo de concentración se la rompieron. Dije, no manches, o sea, eso sí es resiliencia, hacer una tesis una, otra y otra vez, no, hombre, o sea, eso sí es Vamos otra resiliencia, ¿no? vez. No, pero a lo que voy es que no te queda de otra. Tienes que adaptarte. Entonces, cuando hablamos de educación especial, si bien existe el término inclusión, ¿sí? ¿Qué es esto de, pues precisamente que las personas sean incluidas? También debemos de entender nosotros cuando estamos incluyendo que también me tengo que preparar para adaptarme al lugar, porque también eso es resiliencia, Claro, ¿sí? porque Sí, yo luego les digo, el es de, mundo, no puedo adaptar, perdón, perdón, no puedo adaptar el mundo a mi hijo. Mi hijo se tiene que adaptar al mundo, porque vivimos en una realidad y vivimos en una sociedad. Y en la sociedad hay reglas y normas que no siempre van a ser compatibles con las reglas y normas que yo tengo o quiero para mi hijo o desde sus limitaciones o desde sus habilidades diferentes. Entonces, también dentro de este proceso de adaptación tengo que saber que el mundo no se va a mover alrededor de él. Tampoco quiere decir de que, ay, es que voy contra todos. No, este proceso de adaptación tiene que haber también, a mí me encanta la palabra equilibrio, pero de repente equilibrio es también el partes buenas, partes malas, ¿no? Parte de estar bien parado en tu realidad y decir, allá afuera, que la selva de cemento te va a comer, y tienes que aprender a que vas a lidiar con personas intolerantes, ignorantes, vas a lidiar con todo tipo de personas, vas a lidiar con el bullying, vas a lidiar y tienes que aprender a llevar eso, burlarte también de ti, pero al mismo tiempo cuando poner la línea de me defiendo y se vale. O sea, la persona tiene como niño y adulto, adolescente, ir aprendiendo eso, porque tampoco podemos ser tan sensibles a la sociedad, porque no podemos. tenemos un ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Todos los papás quieren que sus hijos estén al frente en una clase del salón. ¿Y cómo haces para que todos estén al frente? Porque tienen la falsa creencia de que si están al frente, los maestros les ponen más atención, porque están ahí cerca del escritorio, ¿no? Entonces, vaya, es una lucha con cambiar estos
conceptos que tenemos como padres de familia, como personas, y entender que mi hijo no necesita estar al frente, necesita estar en cualquier lugar del salón y que sepa comportarse para poder recibir apoyo. Y entonces, cuando dicen, es que Por eso se maestra no se cambian de sabe lugar a cada comportar, rato, ¿no? claro, entonces le digo, también yo como maestro tengo que tener la apertura de que de momento si mi alumno se sube a la mesa y me avienta cosas, pues explicarle que no es el lugar, que a lo mejor necesita salir a correr unas 2 vueltas y regresar, o sea, porque hay una diversidad, ¿no? Entonces, en esto que te estoy comentando del centro de recursos, eso hacen mis compañeras, capacitan a los docentes y les explican a los padres de familia este proceso para que sea un poco más sencillo, porque no lo va a hacer, o sea, eso es una realidad, pero para que no te sientas solo. ¿Sí? Siempre hay alguien que está dispuesto a apoyarte y a veces el problema es que nosotros cuando no nos dicen lo que queremos oír, no decimos está mal y ponemos una barrera. Y entonces nosotros somos los primeros en que en vez de favorecer que mi hijo pues logre superar algunas cuestiones, siga estancado. Es por ello que la invitación, si me permites ahí para ir cerrando, es que como padre de familia yo tengo el deber de ser resiliente y empático con la situación que tengo en este momento. Y para ello no estoy solo y debo de entender que voy a requerir apoyo. No es un peso que puedes cargar tú solo. No es Claro. una maldición, no es nada que, Yo vaya, les digo, debes de entender. lo que pides para los demás o lo que das para los demás, te lo tienes que dar a ti mismo. Si tú das comprensión, si tú das tolerancia, si tú das paciencia, ¿qué te estás dando a ti? ¿Te estás dando tolerancia? ¿Te estás dando la paciencia? ¿Te estás dando el tiempo? ¿O qué te estás dando? ¿No? Entonces, sí, hay Así que es, ser congruente también hasta con eso. así es, maestra ¿Sí? Fabio. Y son bien padres los papás cuando tengo luego estas siguientes visitas en donde, a ver, nada más ustedes como papás y platíquenme cómo les va, ¿no? Cómo han avanzado. Y de repente, como tú dices, ay, pues es que yo siento que vamos para atrás. A ver, ¿por qué? ¿Cómo se ha dado esto, no? Es que ha pasado esto así, así, así. Y cómo esta parte de ser resilientes y decir, no, dale la vuelta tantito, mueve un momento, no tiene que ser un cambio de 180. Luego quieren que estén como adultos grandotes también, adultos chiquitos, perdón, los niños de educación especial y que se porten así como quisieran, como hablábamos de las expectativas, y no, 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 no. Entonces de repente lo que nosotros creemos que es una decepción o que está mal, es un gran avance al darse cuenta de. Si el niño ya se dio cuenta, wow, era lo que decíamos de que cuando se ata las agujetas, cuando reconoce, no hombre, yo no estuve un niño de 6 años, iba en primera primaria, estábamos trabajando desde USAER en una escuela, ojo, porque éramos una escuela particular, era un grupo de 16 niños, teníamos, yo como psicóloga dentro de la institución apoyando a la maestra y aparte no, 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 o sea, esos casos rarísimos, te El los juro ideal, porque eso no es el ideal. normal. Exacto. Teníamos un caso ideal, los papás ahí y todo, pero al principio era un niño muy violento, por lo mismo del TDAH con impulsividad, él tenía impulsividad. Entonces era así como que madre de Dios, ¿no? Hasta sillas luego aventó una vez y ay, le cayó una vez a una niña. No, no, bueno, ya les platicaré luego el chisme bien, el drama. Cuando empezamos, yo le dije a los papás, vamos a darle duro y vamos a hacer equipo, ¿no? Entre todos tenemos que jalar. Eso fue a inicio de ciclo escolar, en el festival de diciembre. ¿Y cómo me acuerdo? Porque estábamos en un ensayo del festival de diciembre, o sea, estamos hablando de cuántos meses pasaron, el niño se me acerca porque estaba participando dentro de una coreografía
otra vez, yo sé que pareciera poco, pero que cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas, uno está, Es mucho. por dentro. Sí, 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 feliz, feliz. entonces uno se acerca y me abraza y me dice, ay, psicóloga, que Dios la bendiga. Y me abraza y se va y yo, me quedan 7 días. Ya, me voy a morir. Algo me va a pasar porque, wow, no tienen una idea de esos pequeños, o sea, el niño que golpeaba, que me pateó, me mordió, me escupió, me insultó cuando entró al ciclo escolar. En diciembre estaba ensayando su coreografía, estaba participando con sus compañeros, estaba siguiendo indicaciones y se acerca Wow. a demostrar Wow. afecto. No, hombre, yo estaba yo chillando, obviamente no lo hice enfrente de los, pero sí me quedé, ya estamos del otro lado. Porque también viene la otra parte que no nos dicen de la educación especial, es de que también vas a tener momentos cumbres, pero también vas a tener Claro, recaídas. sí, Y y ahí son más también severos. tienes que ser, así es, y cada recaída es salida de un libro de Stephen King, hay que tener mucho cuidado con eso, vas a sentir que todo lo que hiciste no valió la pena, vas a sentir que todo lo que has hecho no sirvió de nada, que eres lo peor de lo peor, y ahí es en donde de verdad tienes que jalar hasta por debajo de las piedras y seguir adelante, porque por supuesto que va a haber recaídas y de ahí la resiliencia de Sí, acordarte y de fíjate todo que eso. así es. Yo sí quiero ahí hacer ahí un punto. Creo que mis compañeras y compañeros y compañeres ahora de educación especial son resilientes. Sí, para estar en educación especial necesitas ser resiliente, Sí, definitivamente. Estas historias que yo, cuentas de mordidas, patadas, todo, es día con día a veces, ¿no? Hay momentos en los que atendemos a chicos, a niños que son sumamente agresivos, ¿no? Y que no podemos empezar a generar un aprendizaje si no modificamos la conducta. Y por ejemplo, ese es un tabú, ¿no? Porque uh-huh, luego los papás es que, ¿cómo vamos a modificar conductas, no? Y entonces empiezas con ciertas cuestiones conductuales que a los papás no les agradan, pero pues es que con educación especial hay que enseñarlo de otra forma y bueno, es un proceso, ¿no? Entonces yo sí admiro mucho a las personas que trabajan en esto porque no solamente se necesita ser resiliente, se necesita tener vocación. Y cuando uno tiene claro, vocación, amor por lo esto, que haces. lo haces con amor, con paciencia, con empatía y generas muchas habilidades que no te das cuenta, pero las tienes, ¿no? Yo veo a mis compañeras hoy por hoy y, y digo, en la zona que trabajo, la zona 08 de educación especial de las grandes montañas, se caracteriza porque muchas compañeras y compañeros son resilientes, ¿sí? Y trabajan día con día contra un sistema, porque la verdad el sistema te pide que enseñes ciertas Peleas contra cuestiones, sistema. Sí, peleas contra el sistema, porque sí es importante que el niño sepa el día de la bandera, pero para mí es más importante que sepa agarrar la cuchara, ¿no? O que vaya al por baño, supuesto. ¿no? Y eso Entonces, lo ves hasta en la peleas, educación regular, ¿no? También. claro, claro, ¿no? Entonces, vaya, no es que estés en una pelea constante, es que entiendes al otro, te vuelves sensible a las necesidades del otro. Y entonces ves al otro con ojos reales y dices, es que no puedo enseñarte esto si antes no puedes hacer esto. Y entonces entra esta adaptación al currículo y se enseñan cosas reales. Entonces, por ahí un abrazo y una felicitación enorme a los maestros de educación especial. Yo los admiro
creo que hoy por hoy no sería lo que soy, empezando por mi mamá y por la maestra Emma, que fueron pioneras de educación especial y que tuve la fortuna de crecer en una escuela de educación especial, ¿sí? Porque pues mamá me llevaba, veía yo, mis amigos eran niños especiales, crecí con niños especiales, ¿no? Entonces, me Eso es encanta mi porque, caso. sí, sí, ¿no? Y los vi desarrollarse y crecer como yo. Y por eso sé que las personas crecen. Y también sé que al igual que uno, tienen deseos, tienen eh, necesidades físicas, fisiológicas, que son necesarias, que las debemos de enseñar a suplir, ¿no? Tener cuidados con, por ejemplo, con mis chicas para que no las embaracen, ¿no? Todas estas cuestiones que luego son tabús. Entonces, si no hubiera sido esto, yo hoy no tendría la oportunidad de ser lo que soy profesionalmente. Yo soy el cúmulo de aprendizaje de muchas personas, profesionistas que hoy por hoy admiro y reconozco su labor dentro de educación especial, ¿sí? Que pocas veces se habla y agradezco mucho este espacio, maestra Fabiola, para hablar de este maravilloso tema. Y fíjese que, y así muy formal y muy profesional, me encantó el abordaje desde como profesional, ¿sí? Porque nosotros siempre, cuando hablamos de educación especial, hablamos de nuestros niños, hablamos de las situaciones, pero como nosotros lo vivimos, Diagnósticos, pruebas, cómo diagnosticar, todo lo demás, pero exacto, como se vive del día a día, de repente poco se sabe. así es. Entonces voy a escribir mis memorias. Yo creo que ahora que ya sea yo un poco más anciana de lo que Por ya soy, favor, es, voy a el escribir mis club de fan memorias. de la psicóloga Wendy lo necesita. Sí, y pues bueno, ahí escribir, ¿no? Y fíjate que está padre porque, bueno, yo que ahí navego, le digo, yo navego, me he llevado algunas cuestiones de esta índole de educación especial para mis chicos de universidad. Por ahí anda una exalumna que se llama Delfina que nos está viendo y no me dejará mentir que mis actividades que ponía yo en clase incluían una sensibilización hacia la discapacidad, porque eso también, o sea, Claro. está esa parte, ¿no? O sea, yo le digo, sí, sé que es mi vocación y me encanta también estar en universidad, pero llevo algo siempre de educación especial a, a donde voy. Para allá, Entonces, gracias porque por el... es parte de nosotras. Así es. Sí, Muchísimas, muchísimas gracias a ti. Y sí tienes toda la razón, ¿no? Yo también doy clases en la universidad y luego mis chicos de fisioterapia o mis chicos de nutrición, mis chicos de Cosme, a todos les meto de mi cosecha porque dije, si no, no soy yo. Y es parte de mi esencia, ¿no? Y eso es también algo que luego le digo mucho a los papás, no quiero cambiar la esencia de quién es su hijo. Su hijo es hermoso y su esencia es hermosa, no hay que cambiarlo. Solo hay que aprender a canalizar esa energía, a canalizar esas habilidades y potenciarlas, pero también pararnos en la realidad de quién es y quién no es, pero no cambiar su ser, ¿no? Que eso también es bien importante y a veces queremos que hagan cambios drásticos. No, a veces son pequeños cambios del día a día que van de la mano. Muchísimas, muchísimas gracias, psicóloga Wendy. Aquí por aquí, sí chequé, por ahí pusieron un comentario del eco, sí lo estuve checando, espero que, yo ya dejé de escucharlo, espero que los demás también ya no volvieran a decir nada. Muchísimas gracias, Mari Carmen, Delfina, Silvia, Eduardo, ahí está don Eduardo, por supuesto, Vicky, que nos están, Auroris, que nos estuvieron escuchando y que comentaron por aquí, a los que están viendo, los que vinieron, ya saben que estas pláticas están grabadas y las pueden ir checando con calma, que también me han comentado que luego las ven con más calmita.
pero sobre todo muchas gracias, Wendy, a ti como persona, a ti como mujer, en este camino que tú y yo conocemos, en donde de repente también como psicólogas, como profesionistas en esta parte, tenemos nuestras batallas personales. Y me acuerdo mucho porque me acuerdo de este video que ahorita anda en TikTok, del maestro que antes de entrar al salón de clases, como que toma aire y dice, ¿estoy bien? Vamos, porque así es, a veces así hacemos, ¿no? A veces lidiamos y lidias con esto que es tu vida personal, con esto que son tus batallas personales, y ese amor a lo que haces hace que, como el video, respires y salgas a dar mucho, mucho amor a tus estudiantes, a tus alumnos, a tus pacientes, porque precisamente, como dijiste hace un momento, tenemos que tener mucha vocación cuando nos dedicamos a un área de ciencias de la salud. Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutriólogos, psicólogos, tenemos que tener mucho amor para dar. No somos gente que nos encanta dar. Entonces, aprovechense de nosotros. Y viene también de que por supuesto que somos personas y a veces arrastramos eso y creo que eso te lo admiro muchísimo y siempre que tengo la oportunidad se lo digo enfrente de la gente para reconocérselo y muchísimas, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de la hora, pero agradezco tu tiempo y agradezco a las personas que estuvieron aquí. Eh, a Wendy la pueden encontrar por ahí, siempre tiene su canal de tanto de diagnóstico como en sus redes sociales y me encanta porque siempre es una persona que le encanta compartir. Y ahí siempre sube Sí, cosas para compartir, siempre sube foros para compartir información que te puede servir, cosas, pláticas y charlas de muchos tipos. Ahorita aprovecho el comercial, bueno, no es comercial, pero acuérdense que ahorita el 2 de abril es el día del síndrome de Down, en donde hay muchísimos foros, muchísimas charlas, muchísimas pláticas que se van a dar, y ahí de también autismo, Favis, es de de autismo. autismo, perdón, tienes razón, perdón, me confundí, perdón, es de autismo. Entonces también va a haber mucho y aquí la psicóloga Wendy siempre tiene información en sus redes, compartiendo dónde podemos encontrar estas situaciones y esta información, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, también aquí en Ti Consultoría, tanto yo que soy licenciada en psicología, mi socia, ¿se acuerdan? La licenciada Mirna Duarte es licenciada en educación especial y tiene la especialidad en terapia del lenguaje y muchas veces trabajamos juntas porque no es lo mismo educación especial, como bien dijimos, en todo lo que es terapia del lenguaje, terapia de estimulación y todo eso, a terapia de emociones y conductual, que es lo que yo veo. Entonces son dos cosas y son dos áreas diferentes y hay que hacer equipo, porque Exacto. ciertamente no está mal decir, acuérdense, no puedo, estoy cansada, estoy desesperada, ayúdenme, ¿no? No es malo pedir ayuda, menos en educación especial. Si de manera general tenemos que hacerlo, en educación especial es sí o sí el equipo de apoyo siempre. Wendy, Así es. ¿con qué nos dejas? ¿Con qué te despides en la noche de hoy de jueves en Veracruz con este calor? Ah, con unas piñas coladas. Vámonos. No, Que aprovecho no. también para comentar, no nos pusimos de acuerdo, les juro que no nos pusimos de acuerdo, nos vestimos de rayas. Los lentes, todo. Eh, Es que estamos no, en sintonía. Acuérdense sí. que vibramos alto las dos. Yo sí quiero cerrar con un mensaje para los papis en general. No, aquí no quiero que haya excepción de especiales, normales, nada, no, los papás. No tengan miedo de equivocarse. No tengan miedo de no tener expectativas altas. Disfruten a sus hijos. Solamente hay una niñez. Hoy por hoy les puedo decir que
cuando menos se dan cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, sus hijos crecen. Que cuando crezcan sus hijos, los abracen y digan gracias. Y para que eso sea posible, necesitamos estar. Y estar no es nada más proveer, es brindar amor, apoyo, diálogo y un acompañamiento. Y ese acompañamiento no requiere latigazos, no requiere insultos, sino cariño, comprensión y entender que como todos hay áreas en las que tenemos pues facilidades y otras en las que necesitamos apoyo. Así que apoyen a sus hijos, ámenlos, quiéranlos, apapáchenlos, pero también sepan poner límites para que sean unos hombres, mujeres de bien. El mundo ya no necesita profesionales, necesita personas conscientes con valores. Así es, responsables de sí mismas y de los demás. Excelentes palabras. Muchísimas gracias por terminar así. Y agradezco a todos los que estuvieron. Muchísimas gracias y pues nos despedimos, pero como siempre a todos nuestros invitados les decimos, esto no es un hasta adiós, es un hasta luego, que luego los voy a volver a invitar en algún momento con cualquier otro tema. Y muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Excelente noche. Disfruten, aquí nosotros en Veracruz del calorcito rico, que a nosotros los jarochos sí nos gusta, a los que vienen de visita, nada más es una visita. Ya se van. Sí, ya mañana a votar. Gracias, Disfruten amiga. del sol, Gracias. del mar. Un honor. Un honor. Un honor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Te quiero mucho. Cuídense mucho todos. Yo también Nos te vemos. quiero. Bonita Bye. noche. Igual. Bye. Adiós.